adoración es el medio de expresión profundo, revelando lo que somos en Él, porque reconocemos quién es Él. Y esa es la entrega total de nuestra vida a nuestro Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Por eso nuestro consejo y nuestro aliento es: no te conformes con quedarte en las puertas. La alabanza es entrar por sus puertas, pero la adoración es internarnos en lo profundo, donde es el alma, el corazón derramándose completamente. Gracias, Dios, de verdad, estamos contentos por esta oportunidad. Y a la vez, antes de empezar la palabra, reiterarte: próximo domingo, si Dios permite, a la 1 de la tarde, en las instalaciones de la iglesia, estaremos celebrando para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bien, en el libro de Nehemías, quiero invitarte, el libro de Nehemías capítulo 4. Qué impactante cuando el Espíritu Santo se mueve y tenemos la libertad que Él realice esa obra, esa labor. Es donde oraciones son contestadas, donde fuerzas nuevas se inyectan, donde los temores se desvanecen. Oh, qué tremendo con Dios. En el libro de Nehemías capítulo 4, iniciando con el verso 6, vamos a llegar al verso 10. Y cuando nosotros en nuestra vida, en cualquier ámbito, puede ser tu vida laboral, académica, empresarial, o en tu vida espiritual, o aún cuando quienes van a iniciar una obra para servir al Señor, todos enfrentamos de una u otra manera retos que van a poner a prueba lo que somos, lo que esperamos y aún los recursos de los cuales disponemos. Y esto va a generar no solamente retos, sino va a tratar de extraer de nosotros las fuerzas, las metas, la entrega, y nos vamos a dar cuenta que toda obra, todo lo que iniciamos, aunque lo hacemos con el entusiasmo, con la fuerza, vamos a encontrar tarde o temprano que hay aspectos que no estaban considerados, donde habrá obstáculos para enfrentar. Obstáculos inimaginables que en ocasiones solo pueden proceder cuando estamos dentro de la misma contienda. Y también vamos a encontrar, además de los obstáculos, adversarios que estarán tratando de impedirnos llegar a la meta que tenemos propuesta. Pero hay algo que en ocasiones no lo tomamos en cuenta, porque más es el enfoque sobre los aspectos externos, que hay algo internamente que nosotros nos movemos de lo externo a lo interno, y eso se llama desánimo o desaliento. Y este es un punto en la vida de toda persona cuando está realizando una empresa, donde se lanza en la aventura de nuevos comienzos, de nuevos inicios, tratando de empezar algo. Tarde o temprano vendrá esta condición de la cual necesitamos estar conscientes, porque si no nos percatamos de este tremendo y poderoso adversario, podemos desistir, renunciar y cerrar la puerta antes de tiempo. Así que vamos a leer estos versos. Dice Nehemías: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta, subraya esa frase, hasta la mitad.
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén no eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y este es el punto central que requiero que tú tomes conciencia. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nehemías es un libro de realidades, de liderazgo, de empresa, de lanzarse sobre nuevas aventuras, de enfrentar adversarios, pero también la historia de Nehemías es una realidad acerca de cómo es que un enemigo interno llamado desánimo puede emerger. Y la lección que tenemos que aprender es que no podemos evitar que el desánimo en un momento determinado pueda aparecer en nuestra vida. Pero lo que sí somos responsables es de permitirle derrotarnos, desbancarnos y despojarnos de lo que nosotros anhelamos y deseamos tener. Esta historia siempre me ha impactado. Y cuando vivo momentos confrontantes, una vez más regreso y aprendo otra lección. Aunque aparentemente ya tenemos una, recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y siempre vuelve una vez más a remontarse este escenario para decirnos qué hacer cuando las cosas no van bien. ¿Qué hacer cuando estamos enfrentando las circunstancias con un alto grado de falta de resultados, donde no se ven las luces que anhelamos debido a toda la inversión que se realiza? Así que permíteme entrar entonces en este aspecto y vamos a encontrar que aquella generación que había sido entusiasta para edificar, para construir los muros de Jerusalén, se habían reunido con un gran propósito: volver a colocar a la ciudad ya no en las ruinas, sino ahora trasladarla para embellecerla, reconstruirla y propiciar ser el centro y la atención de la adoración, no solo del pueblo, sino de todo el mundo. Pero estos hombres habían llegado con un ímpetu, con una fuerza, con una pasión, habían trazado una línea, habían colocado una meta y estaban trabajando ardua y esforzadamente para propiciar se realizara. Y es donde así empezamos todos. Cuando tú dices, voy a poner este negocio, sí, Señor, gracias, voy a hacer esto, voy a empezar, voy a dar, voy a actuar, voy a emocionarme, no, y empiezas a tener una condición de ánimo, una descripción de lo que puede ser, y esto te está llevando a una efervescencia emocional, donde nuestra condición parece ya tenerlo todo hecho. Y el tiempo no nos limita, los esfuerzos se realizan, no hay inversión que no seamos capaces de colocar para tratar de alcanzar lo que queremos. Y esa es parte de nuestra naturaleza, fuimos creados para vivir aventuras y para salir siempre airosos en todas ellas. Fuimos creados por Dios para hacer cosas grandes. Fuimos creados por Dios para lanzarnos en aventuras que nunca antes hemos podido imaginar, pero con su respaldo podemos llegar. Igualmente, cuando alguien inicia una obra donde cree o sabe que el Señor le llamó a realizar, y dices, sí, Señor, tú lo has dicho,
Tú lo has prometido, yo lo creo, yo lo haré, porque donde tú envías, tú respaldas, al que tú llamas, tú equipas, yo voy, Señor. Y empezamos a realizar toda nuestra fuerza, toda nuestra inversión, toda nuestra atención se centra en aquello, y el tiempo de día y de noche estamos invirtiéndolo para trabajar. Y esto produce gozo al principio. Nos da expectativas. Nos cansamos, pero decimos, mañana Dios proveerá, seguiremos adelante, todo va a salir adelante. Pero en la medida en que van transcurriendo los días, empezamos a advertir que no son los resultados inmediatos que esperamos. Nos damos cuenta que empiezan a emerger obstáculos que no habíamos considerado, que no estaban dentro del contexto de la planeación ni tampoco de los costos. Encontramos que nuestros recursos no son suficientes para seguir enfrentando esta cantidad de obstáculos. Y es ahí donde empieza a mermar nuestro interés, donde empezamos a perder aquel entusiasmo que nos estaba caracterizando cuando empezamos. Y cuando alguien hacía un comentario, oye, es que va a haber, no, en el nombre del Señor vamos a salir, vamos adelante, no hay problema que no podamos solventar. Y nos damos cuenta que cuando empezamos algo, en cualquier ámbito de tu vida, familiar, matrimonio, en cualquier ámbito, cuando iniciamos algo, siempre habrá adversarios que enfrentar. Siempre habrá eso, recuérdalo. Nunca nada es gratis, nunca nada es fácil, nunca nada está sin conflictos. Todo tiene un precio a pagar. Y estos adversarios tienen algo en común. Los que leímos, hablando de Sanballat y todos ellos, en cierta manera, en un momento dado, ellos eran oponentes unos de otros. Pero debo decirte algo, que el odio tiene la capacidad de unir a los adversarios para luchar en contra de quien odian. Fíjate, qué tremendo. Y lo puedes ver en Herodes y Pilato. Ambos se odiaban y ese día se estrecharon la mano para ir en contra de aquel que es el Señor. ¿Tú crees que si fueron contra el Señor no van a venir contigo, conmigo? Es obvio. Por eso es la lección que tenemos aquí hoy, para no darnos por vencido antes de empezar la batalla, para no renunciar cuando estábamos ahí. Dice aquí que estos hombres habían trabajado tanto que lograron descifrar los enigmas para construir, retirar todo cuanto estaba frente a ellos y llegar a la mitad precisamente de la muralla, donde ellos ya habían invertido una gran cantidad de tiempo, de su vida, de sus recursos, donde día y noche siguieron colaborando. Así que ante esta situación, por eso te pedí subrayes cuando decía que ya habían llegado a la mitad. Y pareciera entonces que llegar a la mitad parece ser o representar el punto de quiebre de la gran mayoría. Cuando dices ni para atrás ni para adelante, ni cómo hacer para continuar. Y a veces que consideramos que llegar a la mitad se convierte en la ocasión para mejor desistir y no continuar. ¿Por qué? Porque los obreros ya habían estado cansados. Ya se había enfriado aquella pasión que les había movido para lograr alcanzar la meta. O cuando tú iniciaste un negocio, cuando estás viviendo esa naturaleza, recuerda dónde desististe, dónde te cansaste, en dónde te encontrabas. Para mí no se me olvidan muchas cosas. Y me doy cuenta que cuando llegas prácticamente a un punto en tu vida, en este tipo de actividades,
donde ya te agotaste de enfrentar obstáculos, donde buscaste las formas para poder superarlos de una u otra manera. Pero cuando llegas y encuentras que no solo los obstáculos están minando tu fuerza, sino están generando estragos en tu vida, y aún donde se suma otro factor determinante para tratar de controlarte y evitar que llegues al punto más alto, adversarios. Muchos dicen que de acuerdo como ves el vaso lleno, pero llegar a la mitad y desistir es renunciar. Estos hombres ya habían pagado un alto precio, pero las condiciones de su momento estaban generando estragos. A veces nosotros nos enfocamos más en mirar las circunstancias externas y nuestra vida espiritual, hablando en términos de realizar una obra para el Señor. Cuando nuestra vida espiritual empieza a caminar y dar fruto, esperamos que siga una línea ascendente ininterrumpida, pero toda obra tendrá tarde o temprano que pasar por este filtro que se llama adversarios y obstáculos. Y cuando llegamos ahí y nuestras fuerzas menguaron, nos damos cuenta que estamos atravesando de una etapa a otra, del entusiasmo a la realidad en la cual estamos viviendo. De aquella pasión que era más emocional, que ahora se está extinguiendo como resultado de no encontrar un eco que trascienda. He conocido a varios que tristemente cuando están haciendo la obra, luchando, buscando, y llega un momento en que se cansaron, sus fuerzas menguaron y optaron por renunciar. Y todo lo que habían invertido quedó atrás. Así que pasamos de una esfera de adversarios externos a una que es interna. El desánimo no viene y te dice, ya llegué, ya vine, ya estoy aquí. No. El desánimo tiene peculiaridades, como es tan sutil, donde no te percatas los estragos originados cuando ese factor está influyendo determinantemente en tu vida, en tu presente. Porque tu enfoque está más hacia afuera, quejándote más de lo de afuera, tratando de enfrentar lo de afuera, y no te das cuenta que hay un momento en la vida de cada persona como de cada creyente que este invisible pero efectivo enemigo está ahí. Y tú no puedes vencerlo mientras no aprendas a reconocer que estás atravesando ese momento. El desánimo no viene con etiquetas. El desánimo solo emerge de una manera contundente, despojándote de tu pasión, despojándote del interés, donde ya no hay deseos ni interés de continuar adelante lo que un buen día para ti representaba el gran sueño de tu vida. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que aprender primero a reconocer que no estamos luchando contra el diablo, porque ese es uno de los problemas que la gran mayoría de creyentes tienen. Hace años en una iglesia compartí algo al respecto y pregunté acerca de la gran mayoría de los adversarios, y todos por lo general era, no, el diablo. Y aunque es cierto, él es un adversario, pero no significa que sea el único. Él es un adversario externo, pero este adversario que se introdujo sin ser invitado, porque nosotros abrimos la puerta.
Y cuando entra, lo hace lenta, pero efectivamente. Va despojándote del amor, del gozo, de la alegría que experimentabas. Y mientras no aprendas a discernir que el enemigo, es decir, el desánimo está ahí, no podremos vencerlo. Porque los últimos recursos o las últimas fuerzas que te quedan las puedes invertir y se van a desperdiciar porque no aprendimos que estamos enfrente de un enorme adversario, que aún el rey David enfrentó el adversario, enfrentó el desánimo. Grandes hombres podemos darnos cuenta que lo enfrentaron, pero mientras no se percataron de esto, siguieron en un descenso en todos los sentidos. ¿Qué hacer? Si ya te cansaste de luchar y las cosas no funcionan, si le has conferido a otras cosas o a otros elementos la razón de no continuar teniendo resultados, entonces solo tienes que mirar hacia adentro y darte cuenta que ya no son los puntos externos. Hay algo que se llama desaliento, desánimo, que es lo opuesto a lo que iniciábamos, con una fuerza, con una pasión, con una intensidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Este fuego o esta pasión se desvaneció, pero mientras no lo reconozcas, reitero, no podremos enfrentarlo. El desánimo puede ser derrotado, puede ser superado, pero primero y el paso inicial es reconocer qué es y dónde está y qué estamos haciendo. Muchas personas niegan que están desanimadas, pero su vida es una evidencia total al respecto. Ya no se levantan temprano. ¿A qué voy si nadie llega? ¿Para qué me preparo si nadie valora lo que hago? Y empezamos a perder la realidad a la cual nosotros teníamos muy clara. Y muchas personas tienden a negar el desánimo. No, yo no me desanimo. Pero para él es probablemente una ceguera, pero para la mayoría de las personas nos damos cuenta que eso está pasando. Negar el desánimo no significa desvanecerlo. Es como cuando te subes a tu automóvil. Tienes las llaves, lo abres, abres el switch, todas las luces se encienden, se ven todas claras y le empiezas a dar ta 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 y no funciona. ¿Qué le pasó? Y te bajas, le abres al frente y dices, ¿y ahora qué? No sabemos mecánica, nomás nos asomamos. ¿Y ahora qué? Y regresas y al acelerador le estás dando ta 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 ta. Ah, ya sé, yo declaro en el nombre del Señor que va a encender ahora. ¿No? Yo decreto que esto no está pasando. Me veo ya caminando y no funciona. Pero te vas a dar cuenta que la aguja de la gasolina está abajo. Y aun cuando está abajo, si tú no reconoces que le hace falta gasolina, no va a encender tu carro. Y aunque tú digas en el nombre del Señor y no, porque eso es una ley natural. Así es el desánimo. Si no reconoces que está ahí, ¿cómo podrás superar tu situación? ¿Cómo volverás a esa vida activa, una pasión, esa intensidad, esa fe que te conduzca adelante, a menos que no estés consciente que estás enfrentando un adversario que entró por la puerta muy sutilmente, pero permanece ahí? Esto es algo que nos ha pasado a muchos, pero tenemos que aprender la lección. Mi ánimo, mi fuerza no es disminuido por lo que estoy enfrentando. Es algo que permití que entrara
y es lo que está haciendo que mi vida no sea útil, efectiva y trascienda. Muchos negocios, tristemente, pasan por este tipo de circunstancias. Y recordamos que hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Pero en ese tiempo de siembra el desánimo se hace presente. ¿Qué más tenemos que hacer? Hay un problema que nos impacta. La iglesia no está exenta de vivir este tipo de condiciones. Nuestra condición actual de nuestra sociedad, con ese alto grado de demanda, ha influenciado tanto a la iglesia que nos hemos visto en similares condiciones de desánimo. No tenemos ese fuego, esa pasión que nos caracterizaba antes. Hemos perdido nuestro tiempo de búsqueda, de intimidad, de comunión con Dios. Nos hemos distanciado porque creemos que las circunstancias son en nuestra contra y no habrá nada que nos permita superar el escenario donde hoy nos encontramos enfrentando. Nuestra fe ha dado lugar a a la duda. Nuestra confianza se ha convertido en temor, nuestra certeza en ansiedad, y donde predomina la incerteza, la ansiedad gobierna. Y eso es lo que debemos darnos cuenta, que el desánimo está propiciando todo este caudal de condiciones en nuestra contra que nos confronta, y necesitamos despertar y decir: no puedo permitir que el desánimo me impida llegar a lo que un buen día oré, le pedí dirección a Dios, busqué su bendición, su respaldo, y Él abrió la puerta. A veces nosotros perdemos los resultados por la ausencia de tener sabiduría y saber cómo accionar. No es la culpa del Señor, es porque nosotros hemos renunciado a continuar adelante. No obstante, tenemos recursos a nuestra disposición. Algo que hizo Nehemías le funcionó. Nehemías era un líder colocado por Dios, experimentando similares condiciones, pero tenía muy bien en claro que adversarios y obstáculos iban a emerger. Y tú y yo necesitamos estar conscientes que el desánimo puede venir y tocar las puertas de nuestra vida, de la iglesia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, del trabajo, donde quiera. Pero somos responsables si le permitimos accesar o no. Nosotros podemos cerrar la puerta y decir no al desánimo, pero tenemos elementos poderosos para contrarrestarlo. La primera es la oración. Hemos minimizado la oración como algo tan espiritual que solo es para vernos más santos. No, nuestras peleas se hacen efectivas y las luchamos o peleamos a través de la oración. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha colocado para contrarrestar los esfuerzos del enemigo, para limitar sus actividades, para no permitir que las circunstancias que nos alteren sigan alterando nuestro contexto. Orar es poder, y un poder a tu disposición, a mi disposición. Así que el desánimo tiene un elemento para contrarrestarlo inmediatamente. Primero, reconocerlo. Es como aquellas personas que están tristemente bajo una condición en que llamamos vicio, y dicen: no, yo no. Cuando deciden y reconocer, será el primer paso para empezar a luchar. Reconocer que hay desánimo no es pecado. Nos estamos autolimitando, pero necesitamos regresar a aquel que tiene en sus manos nuestra victoria.
Y la oración será el primer elemento que tú puedas utilizar donde estés. A veces queremos que la oración de otro nos sostenga, y qué bueno que tengamos una oración compartida, pero nadie puede orar en mi lugar. Yo soy el responsable de mi oración y puedo pedir ayuda de alguien para que me ayude a orar a mi favor, pero no hay un sustituto para que ore a través o en lugar de mí. Porque otros pueden orar, pero si yo el desánimo no lo despido, continuará haciendo esa fuerza. Tenemos que orar. ¿Y qué sucede? La oración nos va a permitir una vez más a la fe ponerse en acción. De nada sirve que ores y no acciones. Los antiguos nos decían, orando y con el mazo dando, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración es acción. Como decían, oración, esa es la palabra que se decía anteriormente. Orar es poner en práctica lo que crees, y la fe es el medio de ignición que hará posible que las cosas continúen. Porque la fe es como la llave que abre el switch y propicia que todo se encienda. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Estas lecciones de Nehemías nos han sido legadas para que aprendamos que no estamos exentos de enfrentar dificultades externas, obstáculos con adversarios, sino que hay otra serie de ámbitos donde lo interno también genera un alto grado de estragos. Y muchas veces es más lacerante el desánimo que los adversarios y los obstáculos que hemos enfrentado. Por eso me agrada la palabra cuando nos habla de la realidad que vivimos y cómo podemos enfrentarla. Recordemos, no nos exime de vivir tiempos difíciles, pero sí nos dice qué hacer en esos tiempos para no ser dañados y seguir adelante. Qué impactante. Bien, para concluir, cuando estamos frente a la misión que Dios nos ha asignado y donde nuestro presente no ve un futuro, donde hemos no solo disminuido, sino perdido nuestro amor y nuestra pasión por lo que anhelábamos al inicio. Cuando estamos llegando a un punto de quiebra donde estamos por renunciar, estamos por adjudicarle a las circunstancias o a los adversarios que ellos fueron los culpables, cuando en realidad tenemos la gran oportunidad de alterar el curso de nuestra historia. Dios no va a venir a quitar nuestro desánimo. Nosotros necesitamos hacer lo que nos compete para lograrlo. El Señor está extendiendo sus brazos de amor, sus ilimitados recursos seguirán a nuestra disposición, pero es necesario, cuando pasas por esta etapa, darte cuenta que ese gigante está ahí y ese gigante puede ser derribado en el nombre del Señor. Yo no sé si tú estás pasando un momento así con la economía, con las condiciones actuales, y quizás ya no tienes ese entusiasmo que te caracterizaba para hacer las cosas. Hoy has dicho, bueno, no vale tanto esfuerzo, ¿para qué invertir tanto tiempo? Quizás ya no madrugas como era tu costumbre para realizar aquellas acciones. Quizás has perdido ese fuego y esa pasión que incendiaba a otros y los alentaba para continuar adelante. Tal vez ya te acostumbraste a esta condición que la has abrazado y no te has dado cuenta que te ha limitado y te ha impedido llegar a la victoria. ¿Por qué no hoy poder decir, Señor, ayúdame para seguir adelante? Si estoy pasando un tiempo de esta condición, en tu nombre, Señor, seguir adelante. Nehemías es una revelación de que lograron alcanzar la victoria
como resultado de hacer de esta condición la oportunidad para que el Dios de gloria interviniera en su vida. Pero ellos tuvieron que determinar, renunciar al desánimo y seguir peleando la batalla. Vamos a ponernos de pie, te invito. Yo creo que si muchos empresarios tuvieran acceso a la palabra de Dios y especialmente este tipo de libros como es Nehemías, cambiarían radicalmente su monotonía de métodos, de buscar pláticas motivacionales, cuando pudieran verdaderamente adentrarse en aquello que es la vida. A veces me toca escuchar o me comentan de buenos motivadores, un japonés o dos que he escuchado, pero todos ellos adquieren todo lo que saben de la palabra de Dios, nomás con otras palabras. Tú y yo tenemos ya un vocabulario hecho, pero ellos en su vocabulario natural, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si pudiéramos nosotros trasladarle a las personas a nuestro alrededor que pueden vivir enfrentando y superando estas condiciones como resultado de caminar con Dios, tendríamos una sociedad distinta. La iglesia necesita dejar de dolerse, de mirarse a sí misma, decir pobrecitos de nosotros, vivimos tiempos críticos, sí, pero podemos decir porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque podemos decir el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Cuando podemos volver a empezar con esa pasión y ese fuego y decir, porque lo que tiene el Padre es mío, porque lo que el Señor ha dado me pertenece para gloria de su nombre, porque fui creado para adorarle y para servirle. Y mientras esté aquí sobre la faz de la tierra, Dios tiene un plan y un propósito y nada ni nadie lo alterará, porque voy a llegar hasta el final, porque Él es mi fuerza y mi sustento. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero el mundo nos ha permeado con todas sus condiciones. Y la industria de la mercadotecnia no se diga. Y los medios peor. Necesitamos hablar el lenguaje del Espíritu, que es la vida o la palabra viva y eficaz. Y es donde tú puedes empezar a decir, porque el Señor tiene un propósito en mi vida y nada ni nadie lo va a impedir, ni yo voy a ser la oposición, voy a ser un colaborador para que Dios cumpla su propósito en mi vida. Y si las circunstancias que hoy estoy viviendo representan un problema, Dios puede usar esas circunstancias como un medio, como un vehículo, como un canal para llegar a la meta que Dios quiere que lleguemos. Es lo que tú y yo necesitamos hacer. Y te das cuenta que Dios lo hace. La mujer samaritana tenía ¿cuántos maridos? Bueno, no eran sus maridos, pero fueron el medio para llegar y conocer la gloria de Dios. La mujer enferma de flujo de sangre tenía 12 años. El tiempo y la enfermedad fueron el medio para que ella llegara y conociera y tuviera un encuentro con el Señor y una vida poderosa. ¿Te das cuenta? Necesitamos aprender a ver estas cosas, como dice Romanos, todo obra para bien. Y en el capítulo 5, verso 3, hay dos versículos y yo te espero que los leas en tu casa. Romanos 5, verso 3 al 5, donde dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos, esa es la gran respuesta, porque sabemos, y está hablando de un proceso de pruebas, pero es donde el Señor está forjando el carácter, donde nos va a probar y nos va a llevar como oro pulido adelante. Así que te invito, no estamos hablando de un discurso triunfalista. No estamos hablando de una motivación, estamos hablando de la verdad que emana de la palabra y tenemos la oración, tenemos la fe, tenemos recursos que Dios nos ha dado para ti y para mí. Cierra tus ojos conmigo. Y si estás pasando un tiempo de esta naturaleza que describimos, confiésaselo al Señor. Y Él te dará fuerza, te dará de su gracia para superar esta condición. Padre, estamos agradecidos por las lecciones
que a lo largo de tu palabra podemos encontrar para nuestro momento presente. No nos eximiste de atravesar tiempos críticos, ni aún, Señor, de dolor o de escasez, ni de adversarios ni obstáculos. Pero tú nos revelaste en tu palabra los recursos para superar cada una de estas circunstancias. Señor, quizá alguno de mis hermanos esté en esa trampa, en ese pozo del desánimo, donde no pueden ver la luz a causa de las circunstancias, donde su interés ha menguado, donde aquella pasión se desvanece, donde no hay, Señor, una mayor cantidad de pasión porque todo se ha derrumbado. Pero tú eres poderoso para volver a traer cosas nuevas a su vida, Señor. Sosténles con tu diestra. Que el día de hoy puedan desistir de continuar abrazando esta condición o de culpar a otros, sino de reconocer que ese adversario interno había generado tantos estragos que les había robado lo mejor de su vida, lo mejor de su presente y lo mejor de su mañana. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por caer en ese momento de trampa, de limitantes. Pero hoy es el día de libertad. Hoy es el día, Señor, de remontarnos a las alturas, de extender las alas en tu nombre, en el poder de tu nombre, Señor, y mirar hacia ti. Estamos a la mitad del camino, Señor, mas no es el final. Es volver a continuar, Señor, y danos las fuerzas, los recursos, provéenos lo necesario para llegar a la meta. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios por esta oportunidad. Les recuerdo, el próximo domingo estaremos ahí a la 1 de la tarde y una recomendación que necesito reiterar. Los hermanos de en la mañana han estado, pues, han fallecido varias personas del culto o del servicio de en la mañana, y por amor a ellos vamos a aportar nuestro cubrebocas para que no generar un conflicto, un temor. Como dice la palabra, el amor es capaz de hacerlo todo. Y por amor a ellos vamos a usarlo, y de esta manera les daremos la oportunidad de que también tengan esa tranquilidad y esa paz. Y nos veremos próximo domingo, si Dios permite. Bendiciones.